Grech acá en el estudio para revisar las noticias del mundo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, para hablar de Donald Trump, que ha dado más detalles del plan que tiene para la Franja de Gaza en su red social, en Truth Social, ha indicado que Estados Unidos va a entrar en la franja una vez que hayan concluido los enfrentamientos. Argumenta que estos enfrentamientos se refieren a aquellos que comenzaron el 7 de octubre del 2023 y han continuado hasta poco antes del alto al fuego. Dice que Israel, entonces, una vez que haya llevado la operación de reasentamiento a otros países de los palestinos que allí viven, cerca de 2 millones de personas, su misión como Estados Unidos es reconstruir Gaza para transformarla, dijo Trump, en uno de los sitios mejores y más espectaculares del mundo. Palabras de un Donald Trump que busca desalojar a los palestinos del territorio gazatí, en algo que para muchos es sencillamente una operación por lo demás racista y absolutamente fuera de contexto. Eso te iba a decir, Carlos. Es decir, Donald Trump está dando por hecho de que las intenciones de Israel es sacar a los palestinos de Gaza. Exacto, esa es la intención. Y a ver, a la luz de lo que dijo también Benjamín Netanyahu en una entrevista, vamos a revisar luego el extracto. Ven, ahí está el posteo de Trump. A la luz de lo que dijo Netanyahu, efectivamente el plan va. No sabemos si esto fue una idea de Netanyahu que le expresó a Trump. Aparentemente no, de acuerdo a lo que dice el primer ministro israelí, es que el propio Trump tenía esta propuesta y la recibe bien Benjamín Netanyahu. En la Casa Blanca ayer le bajaron el tono a lo que dijo Trump. Trataron de apaciguar las aguas porque dijeron, a ver, el traslado va a ser solo temporal, tiene que ver más bien con el proceso de reconstrucción, pero no con sacarlos del lugar. Claro. Pero aún así genera muchas dudas. Porque siempre lo que ha expresado Israel desde su ofensiva en Gaza ha sido que ellos pretenden terminar con Hamás. Claro. Y por lo que dicen, después de eso se retirarían de Gaza. Ese era el plan inicial. Sí. Ese era el plan, de hecho, sobre el cual estaba contemplado, sobre el cual estaba basado el alto al fuego. Claro. Todo esto es nuevo. Aparentemente una propuesta de Trump que ahora Benjamín Netanyahu, claro, con el respaldo de Estados Unidos, dice, me parece buena idea. Mira, revisemos las palabras de Benjamín Netanyahu en una entrevista que dio en exclusiva a la cadena Fox News. Pero la idea real es permitir que los gazatíes que quieran irse se vayan. Quiero decir, ¿qué hay de malo en ello? Pueden irse, luego pueden volver, pueden reubicarse y volver, pero hay que reconstruir Gaza. Si quieres reconstruir Gaza, no puedes tener. Esta es la primera buena idea que he oído. Es una idea extraordinaria y creo que debería ser realmente perseguida, examinada, perseguida y llevada a cabo, porque creo que creará un futuro diferente para todos. But Trump's entry into the White House gives enormous backing to. Es realmente novedoso lo que está diciendo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, porque Gaza es considerado una de las cárceles a cielo abierto más grandes del mundo. Sí. Es decir, los que viven ahí no pueden salir porque Israel tiene este cerco que no permite salir a su gente, que no permite salir a los palestinos que están dentro de Gaza. Claro. Esto es un concepto nuevo el que está aplicando el primer ministro de Israel. Sí, y además con pocos detalles, porque habla de, por ejemplo, Trump hablaba de Egipto y de Jordania como países que podrían recibir a los palestinos. Sí. Pero por lo pronto Egipto ha tenido permanentemente una propuesta de negociador, de no confrontación, por lo tanto, malamente podría apoyar una causa que no es legítima para el pueblo palestino, para la Autoridad Nacional Palestina tampoco. Entonces, entraría en un conflicto también allí. Es muy complejo el escenario y todo indica que esto por ahora no pasa de ser un discurso provocador también por parte de Trump. Porque ni siquiera Egipto ha abierto las puertas para que puedan salir los palestinos de Egipto. Bueno, en medio de esto, la propuesta de Trump y otras ideas políticas también han generado diversas protestas en varias ciudades de Estados Unidos. No son grupos tan masivos, pero ya comienza a generarse un germen de desacuerdo, por decirlo menos, con todo lo que está mencionando Donald Trump en cuanto a sus decretos que ha mencionado, las políticas desde el primer día, las redadas, por ejemplo, en términos de migratorios del ICE, ¿no? del Servicio de Inmigración y Aduanas, contra los migrantes irregulares, entre ellos 5.500 arrestos, y por sobre todo lo que acaba de ocurrir con un Donald Trump que dice Estados Unidos va a controlar la Franja de Gaza. Protestas que se han registrado en Nueva York, ahí estamos viendo imágenes, también en Washington, en Seattle y otras ciudades, distintas ciudades grandes, y en otros poblados más pequeños también se han visto algunas de esas movilizaciones. No olvidar que Donald Trump tiene una base de electorado bastante grande. Ganó con un buen porcentaje, por sobre el 60%,
Aún así, hay muchísimas personas que ya han comenzado a expresar su malestar en contra de políticas que, por ejemplo, en el caso de los derechos de la diversidad sexual, dicen son regresivas. Todo lo que habíamos avanzado está yendo hacia atrás. Y también entonces denunciándolo no solo a él, a Trump, sino a Elon Musk y al proyecto que lleva a cabo. Ayer veíamos una declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acerca de la cocaína, quiero decir, ¿no? Decía que la cocaína no es tan mala como el whisky. Una frase. Y que debería legalizarse. Digo. Claro. Sí. Y todo esto se dio en medio de esta reunión que ustedes están viendo ahí en pantalla y que hemos comenzado también a saber que hay más antecedentes. Ya. Entre ellos, la molestia que hay de muchos ministros del gabinete de Petro con el presidente e incluso entre los propios ministros. ¿Y cómo supimos todo esto? Porque a Gustavo Petro se le ocurrió televisar su consejo de gabinete. 4 horas de reunión con todos los ministros, pero en vivo y en directo para toda Colombia. Y luego para todo el mundo que vio esto y que se dio cuenta de que había muchísimos resquemores, por ejemplo, con los nuevos nombramientos de Petro. Era como un gran hermano de ministros. Tal cual. Sí. De hecho, se viralizó así. Claro. Incluso le pusieron la música. ¿Ah, sí? Sí. Porque es muy insólito. Ahora, claro, Gustavo Petro lo que decía era: voy a transparentar este Consejo de Ministros para que todos sepan cómo trabajamos. ¿Qué puede salir mal? Dijo. Bueno, efectivamente, todo salió mal, porque salió a la luz, por ejemplo, que Gustavo Petro intentó de inmediato hacer fuertes reprimendas a sus ministros y los miembros del gabinete no se quedaron en silencio, le devolvieron al presidente una serie de críticas. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Renunciaron 3 integrantes del gabinete ya después de esta reunión. Salieron de ahí y renunciaron. Entre ellos, Paula Robledo, secretaria jurídica de la presidencia, y también ha renunciado el ministro de Cultura de ese país. Ese fue el último integrante del gabinete que renunció, además de Jorge Rojas, quien es del director del Departamento de la Presidencia. Mira, te voy a invitar para muestra un botón. A ver. ¿Cómo se registró algunos de estos momentos tensos entre los ministros, entre el propio presidente? Mira, vean. Adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, eso no es tiene verdad. Que ser realidad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente. Teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Entonces... Laura está mintiendo, se refieren a Laura Sarabia, la nueva ministra de Relaciones Exteriores. Esto es mejor que un gran hermano, porque acá se toman decisiones importantes. O sea, no son peleas de entero. una casa, No. son peleas de Estado, decisiones de Estado. Y es polémica la decisión. Los ministros sabían que estaban siendo transmitidos, ¿no? Todos, sí, obvio, habían cámaras ahí. Es como si el presidente Gabriel Boric decidiera transmitir en vivo el comité político que hace la moneda, cuando obviamente se tratan temas internos del país y donde hay diferentes opiniones que son válidas al interior del gobierno, pero que se tratan siempre de forma interna. Sí, ahora, ¿cuál es el punto? Lo que quiso hacer Gustavo Petro era seguir el ejemplo del propio Nicolás Maduro, que ha hecho reuniones de gabinete públicas, televisadas, con la diferencia de que ningún ministro de Nicolás Maduro va y le dice al presidente las cosas que... Nadie lo contradice al dictador. Difícilmente. Así es que, por eso es que este ejemplo no era muy... no era un buen ejemplo a seguir. No era un buen ejemplo a seguir, al menos en Colombia, donde las libertades de opinión son bastante más respetadas. Pero bueno, 3 ministros renunciaron, no se sabe cuántos más. El gobierno de Petro en crisis en este instante. Si hubo pelea fuerte, vamos a ver